Hola a todos, soy Paola, terapeuta especializada en drenaje linfático y lifting estructural. Si te levantas por la mañana con la cara hinchada, aunque comas sano, aunque hagas ejercicio y te cuides, y aún así sigue hinchada, este vídeo es para ti. Vamos a estructurar este vídeo en tres partes. Aprenderás primero qué es lo que está causando realmente esa hinchazón. Segundo, los errores más comunes que hacen que esa retención linfática empeore. Y tercero, vamos a hacer un mini protocolo práctico para que puedas hacer en casa desde hoy. Vamos a empezar. Como os he dicho, si te levantas con la cara hinchada, aunque estés comiendo sano, aunque hagas ejercicio y te cuides, quiero que sepas algo. En la mayoría de los casos no es grasa. Y el problema no se soluciona comiendo menos. Se soluciona entendiendo tu fisiología. Hoy voy a explicarte lo que está pasando realmente en tu sistema linfático, por qué el estrés influye directamente en tu rostro y cuáles son los errores más comunes que veo en consulta y que al final te voy a enseñar un mini protocolo profesional adaptado para que lo puedas practicar en casa. Y si ese tipo de contenido te interesa, suscríbete y activa la campana porque este canal va a profundizar mucho en el drenaje, la estructura y el sistema nervioso. ¿Qué es realmente la hinchazón facial? A nivel fisiológico, la hinchazón facial es una acumulación de líquido intersticial. Este líquido normalmente se drena a través del sistema linfático, pero aquí el problema principal es que el sistema linfático es un sistema pasivo, no tiene una bomba propia, por lo cual vamos a depender del movimiento muscular, vamos a depender de la respiración profunda, de la presión interna torácica, de la movilidad cervical y del estado del sistema nervioso. Cuando cualquiera de estos factores falla, el drenaje se vuelve más lento. Piensa un momento, si pasas 8 horas con la cabeza delante del móvil, con el ordenador, pues los músculos occipitales se van a tensar. Esa tensión reduce el espacio en la zona donde drenan muchos conductos linfáticos. Si además sumamos que estamos respirando superficialmente, con la parte superior del pecho y no con el diafragma, esa presión no favorece el retorno linfático. Por otro lado, si sumamos, esperemos que no, dormir boca abajo, pues también comprimimos zonas claves para el drenaje linfático. Bueno, pues todo eso junto, todo eso suma. Además, tenemos que diferenciar entre inflamación y retención funcional. La inflamación suele ser una sensación dolorosa o caliente, pero la retención funcional es blanda, cambia a lo largo del día y también mejora cuando nos empezamos a mover. Te hago una pregunta. ¿Tu hinchazón facial cambia a lo largo del día o es constante? Te voy a dar 3 errores. El primero, no entender el recorrido linfático. La linfa no drena hacia arriba mágicamente. Tiene un recorrido específico hacia los ganglios cervicales y supraclaviculares. Si estamos dándonos automasajes sin dirección, estamos moviendo el líquido sin guiarlo. Los colectores principales terminan cerca del conducto torácico, en la base del cuello. Esta zona debe estar siempre preparada. El error número 2. Confundir el masaje muscular con drenaje. Un masaje profundo, que todo el mundo lo necesitamos, activa los músculos, pero el drenaje trabaja las capas más superficiales. Son técnicas muy distintas que siempre yo les explico a mis clientas. Cuando estamos aplicando demasiada presión, estamos estimulando tejido profundo, pero el sistema linfático superficial puede incluso colapsarse. Entonces, cuando hay clientas que en cabina me preguntan, pero dame el drenaje linfático más profundo, no, no puede ser así, tiene que ser, o el drenaje linfático tiene que ser superficial. El error número 3, ignorar el sistema nervioso. Si tu sistema nervioso está completamente en alerta, vamos a aumentar el cortisol, vamos a aumentar la tensión muscular y vamos a disminuir la capacidad de reparación de los tejidos. Os pongo el caso de un cliente que me dijo, bueno, es que me hago un drenaje y me dura solamente un día los beneficios.
Es que es evidente, si vuelves al mismo nivel de estrés y tensión que tenías antes, el sistema vuelve a bloquearse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una conexión profunda con el nervio vago y la respiración. El nervio vago en estos casos es la clave para una regulación parasimpática. Cuando está activo, el cuerpo entra en modo de reparación. Y en modo de reparación, el cuerpo está drenando. Sin embargo, cuando estamos en modo alerta constante, el cuerpo prioriza la supervivencia. Entonces no está drenando, está sobreviviendo, no está haciendo la función del drenaje linfático. La respiración diafragmática también genera cambios de presión en el tórax que favorecen ese retorno linfático. Es como si tuviéramos un segundo corazón en el diafragma. Este movimiento cervical libera la tensión mecánica y la relajación del sistema nervioso disminuye el tono muscular excesivo. No le puedes pedir a tu cuerpo que desinflame si lo mantienes en un estado de guerra todo el día. Recuerda, no puedes pedirle al cuerpo que desinflame si lo mantienes en estado de guerra todo el día. Ahora lo que vamos a hacer es un protocolo simplificado pero con lógica profesional. O sea, aquí lo interesante es la combinación de los 4 pasos. El primero de ellos es la apertura supraclavicular, en la cual vamos a estar en 1 minuto más o menos haciendo círculos. Hacemos círculos muy suaves. Tenemos que sentir prácticamente una sensación de alivio, de bienestar y de relajación. No tenemos que trabajarlo profundo ni tenemos que hacernos daño. Tenemos que trabajar de esta manera, ¿vale? El segundo paso importante para ayudar al drenaje linfático es la respiración, con lo cual vamos a apoyar nuestras manos en nuestras costillas, vamos a apoyar las manos en las costillas y vamos a recordar cómo cómo se respira diafragmáticamente, llenando la caja torácica y llenando el diafragma, rellenando esas costillas con aire. Respiramos profundo y exhalamos. Esto lo que va a hacer es que va a ser como una especie de bombeo, el cual vamos a ayudar al sistema linfático a moverse. Entonces, en vez de respirar con la parte superior del pecho, que es lo que realmente por el estilo de vida, por la forma en la que llevamos el día a día, no prestamos atención a trabajar diafragmáticamente, sino con la parte superior del pecho, eso hace que se bloquee muchísimo el sistema linfático. ¿Vale? Entonces nosotros hacemos estos ejercicios todos los días y los podemos hacer por la mañana y al acostarnos nos va a ayudar muchísimo. ¿Vale? Podemos estar así trabajando la respiración diafragmática, la podemos trabajar durante 1 o 2 minutos. Respiramos profundo, sentimos como ese aire llena nuestras costillas y lo soltamos relajadamente. El tercer paso es que vamos a trabajar el hueso occipital, que es debajo de la base del cráneo. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es que va a doler al principio, porque sé que duele muchísimo después de una tensión solamente de 24 horas. Lo que vamos a hacer es que vamos a apoyar los dedos, el dedo corazón lo apoyamos en cada uno de los huesos del cráneo, aquí detrás, justo en la base del cráneo. Si no sabéis dónde es, no os preocupéis, es en la parte donde más duele. Lo vais a apoyar ahí y durante 1 o 2 minutos vais a estar relajando toda esa zona, porque cuando se bloquea, eso también es como si taponara el sistema linfático, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer así durante 1 o 2 minutos perfectamente. Si hay tiempo, no tenemos otra cosa que hacer más importante que cuidarnos a nosotros mismos. ¿Vale? Después de que además es que se nota, se nota la relaxolin, se nota muchísimo cuando nos estamos trabajando esa zona a diario, cómo descarga, incluso también los dolores de cabeza pueden disminuir, Y luego, como último paso, lo que vamos a hacer es que vamos a
hacer un pequeñito drenaje linfático desde delante de las orejas, presionar durante 6 segundos y soltamos. Presionamos durante 6 segundos y soltamos. Presionamos durante 6 segundos y soltamos. Respirando profundo también, acordándonos de que tenemos que respirar con el diafragma. Yo pasa es que estoy hablando, ¿vale? Y arrastramos hacia los laterales del cuello hasta la zona clavícula. Arrastramos, drenamos, arrastramos. Es un drenaje muy sencillo, no me estoy centrando nada más que en la activación, ¿vale? Es muy sencillo, son 4 pasos muy, muy sencillos de hacer en este vídeo y terminamos volviendo a activar. Bueno, esto es solamente la base. El drenaje real pues implica entender la postura, la respiración, la tensión, los hábitos diarios y la regulación del sistema nervioso. Pero es que tenemos que empezar por algo. Si te interesa que profundice más en lifting estructural o en cómo activar el nervio vago, de una forma práctica, te lo puedes escribir en comentarios. Y recuerda que no es grasa, es fisiología.